No es tan expresivo, aunque quiera parecerlo moviendo las manos. Sí, sobre todo que tiene menos autoridad de lo que la gente cree. La gente cree que tiene mucha autoridad, pero no puedes tener mucha autoridad si estás triste o tienes miedo. No. Bush es un gran ejemplo de cómo se combinan expresiones faciales contradictorias. Hay felicidad en un 11%, pero por otro lado su rostro también expresa ira e indignación. Y parece que esto es muy característico de él. Por un lado muestra una parte muy positiva, pero también de determinación, y además se lo ve algo preocupado y triste por el tema. Si nos fijamos en esta secuencia de Ronald Reagan, es evidente que es muy buen actor. Es capaz de mostrar una buena combinación de emociones. Felicidad, tiene una buena sonrisa, algo de determinación que viene dado por los parámetros de la ira y la indignación. En la mayoría de los casos, por supuesto, nosotros, los seres humanos, nuestra expresión es distinta cuando nuestro rostro es neutral. Es decir, algunas personas tendrán una cara más triste y otras una cara más sonriente. Un buen ejemplo de un político que tiene una cara triste neutral es George Bush. Y otro caso, por ejemplo, Tony Blair, sería un rostro más alegre. Lo que hemos notado en general es que hay una mezcla de emociones. Eso es cierto. Sin embargo, en algunos casos, cuando una persona muestra felicidad o sorpresa, se puede ver un porcentaje muy alto de esta emoción. Además, hemos podido comprobar que una emoción positiva tiende a ser más absoluta, mientras que las emociones negativas tienden a estar más mezcladas. Para esta tierra esté en la Junta de Andalucía. Las expresiones faciales carismáticas son signos evidentes de autoridad y dominio, o denotan felicidad y alegría, pero nunca son muestras de nerviosismo o tristeza. También es necesario que las expresiones faciales sean coherentes con la postura corporal y los gestos, otro elemento fundamental del carisma. Imagínense un político que no gesticule, que tenga los brazos pegados al cuerpo. Nos parecería muy raro. No solo nos parecería rígido, sino poco comunicativo. La mayoría de los gestos que vemos hacer a los políticos tienen dos objetivos principales. Uno simplemente es para hacer hincapié en un punto. More than ever in my life that the best days of this country are still ahead of us. El otro aspecto es que, cambiando la forma de la mano o el movimiento, se marcan las unidades del discurso. Una nueva unidad de discurso comienza con una nueva forma de la mano o con un nuevo movimiento. De manera que, de hecho, el espectador sabe cómo estructurar lo que está oyendo, viendo los movimientos gestuales. Pero también hay una serie de gestos más específicos o gestos que tienen significados más específicos. Hasta el día de hoy a los políticos les ha encantado el gesto de la precisión, un gesto que ya conocían en la antigua Roma y que hacían los políticos de esos tiempos. Es un gesto que nos indica que lo que se está diciendo en ese momento es algo muy específico, ¿vale? Has escogido un objeto muy específico del que estás hablando o dices algo muy específico de ese objeto. Otro gesto muy común que encontramos entre los políticos es este movimiento como de partir algo, de cortar, y que se hace con una gran variedad de formas de la mano, usando el gesto de la precisión, con el dedo índice extendido, con la mano plana, que recala este movimiento de cortar. A critical national security issue for our future, and politics must stop at the schoolhouse door. Es importante que tengamos en cuenta el contexto en el que se realiza el gesto y no creer que existe un significado fijo para un gesto concreto. Sin sentimiento. Y por tanto se puede hablar de solidaridad
A veces nos encontramos que los políticos hacen gestos simbólicos como por ejemplo cuando George W. Bush pone las manos así, como si estuviera estrangulando a alguien cuando habla de las garras del terror. Slowly but surely, the grip of terror around the throats of the Iraqi people is being loosened. Otra forma de entenderlo es pensar que este gesto es una metáfora porque la expresión garras del terror es metafórica y el gesto enfatiza esa naturaleza metafórica de su discurso. Entre los líderes políticos populistas radicales, a menudo te encuentras con un lenguaje corporal que en cierto modo va contra las normas establecidas. Al hacer uso de una conducta gestual exaltada, lo que buscan es captar a las masas que están hartas del sistema político establecido. Un buen ejemplo de eso es Mussolini, quien en esta secuencia no solo usa un movimiento del cuerpo muy teatral, sino que también explica sus ideas gesticulando de una manera que en cierto modo es poco común entre los políticos establecidos. Una parte de la conducta corporal a la que no solemos prestar mucha atención es la forma de caminar de la gente. Parece ser que en la antigua Roma hubo una clase de políticos que empezaron a ganar influencia durante la época de la República, que venían de las provincias, del campo, y se movían de forma muy distinta a la élite urbana de Roma. De manera que su política se plasmó en esa forma de andar rústica. La tendencia a moderar los gestos tiene mucho que ver con la manera en cómo se ve el cuerpo humano en la cultura occidental. El cristianismo juega un papel en eso. Por ejemplo, en la Edad Media, gesticular mucho era un signo de que esa persona era incapaz de controlar sus impulsos físicos. Hasta el día de hoy, esa proscripción contra todo lo que sean gestos exagerados viene motivada por la idea de que hay una falta de autocontrol en el orador. Sin embargo, yo como experto en la comunicación diría que cuanto más gesticules, cuanto más complejos sean tus gestos, mejor te comunicarás en realidad con la gente. Creo que estamos viviendo un verdadero renacimiento gestual y creo que eso tiene que ver con la naturaleza visual de nuestra sociedad. Give me a break. This whole thing is the biggest fairy tale I've ever seen. Si bien somos capaces de reconocer las emociones, la intención y la expresividad de nuestros dirigentes políticos en sus expresiones faciales y lenguaje corporal, también su capacidad de convencernos depende en gran medida del timbre de la voz y de su entonación. To believe that together, with God's help, we can and will resolve the problems which now confront us. And after all, why shouldn't we believe that? We are Americans. La voz está vinculada con la manera que tenemos de comunicarnos entre nosotros y con el mundo, lo cual no es solo una verdad científica, sino también psicológica. La voz va unida a la intención del hablante, y esa intención se puede oír escuchando el tono de voz. From every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside, I have a dream today. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day.
Porque, en última instancia, la voz representa el equilibrio entre lo interno y lo externo, entre nuestros pensamientos y nuestra expresión de esos pensamientos. Hay diferentes tipos de voces. Primero están las voces de cabeza, que se caracterizan por la dirección, sobre todo la dirección de la cara. Las voces de cabeza son pomposas y a menudo tratan de ser convincentes. Luego tenemos una voz parecida a la de cabeza, que es la voz oral, que utiliza especialmente la cavidad bucal. Por ejemplo, Tony Blair tiene una voz con la que la boca está activa, lo que le da a la voz un carácter penetrante. Es una voz con armónicos superiores que corre muy bien. Otro ejemplo de voz oral es la de Bill Clinton, que de hecho no tiene una voz demasiado resonante, no usa las resonancias de pecho. Su voz es más bien aguda y se la puede considerar una voz oral con un timbre algo nasal. At the special NATO summit this summer, that is what we will begin to do. We must strengthen NATO's partnership for peace with non-member allies. También tenemos voces que se apoyan en la laringe y que llamamos voces de garganta. Estas voces son voces apretadas. Son voces que van buscando las palabras. Las palabras cobran más importancia que la resonancia y por tanto estas voces son siempre menos carismáticas que las voces que tienen resonancia. Las voces que nos pueden hacer sentir especialmente inseguros son las que hacen intervenir sobre todo la garganta o aquellas que se apoyan masivamente en la cabeza. La voz no está usando todo el cuerpo y resulta molesta porque suena gutural y está enganchada en la garganta, como le pasa al antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, el señor Fischer. And to make a case in the democracy, you must convince by yourself. Excuse me, I'm not convinced. You promise a meeting at that high a level before you know what the intentions are. I don't want to be used for propaganda purposes. La voz de Hillary Clinton es un ejemplo de voces que transmiten una falsa seguridad. Su voz denota cierta fragilidad y su registro es más de laringe y cabeza. Desde luego, Hillary Clinton no tiene una voz de pecho, seductora y afirmativa como la de Margaret Thatcher. Together our nations have faced the challenges of our time and have not flinched. We forged ahead with strengthening the peace, spreading prosperity, and safeguarding liberty. Hillary Clinton hace uso del registro emotivo precisamente porque esa falta de seguridad en su voz permite que esta fragilidad emocional se oiga sin intención alguna de ocultarla. Diría que cuanto más gesticules, cuanto más complejos sean tus gestos, mejor te comunicarás en realidad con la gente. Creo que estamos viviendo un verdadero renacimiento gestual y creo que eso tiene que ver con la naturaleza visual de nuestra sociedad. Give me a break. This whole thing is the biggest fairy tale I've ever seen. Si bien somos capaces de reconocer las emociones, la intención y la expresividad de nuestros dirigentes políticos en sus expresiones faciales y lenguaje corporal, también su capacidad de convencernos depende en gran medida del timbre de la voz y de su entonación. To believe that together, with God's help, we can and will resolve the problems which now confront us. And after all, why shouldn't we believe that? We are Americans. La voz está vinculada con la manera que tenemos de comunicarnos entre nosotros y con el mundo, lo cual no es solo una verdad científica, sino también psicológica. La voz va unida a la intención del hablante, y esa intención se puede oír escuchando el tono de voz. From every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside, I have a dream today. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day.
Porque, en última instancia, la voz representa el equilibrio entre lo interno y lo externo, entre nuestros pensamientos y nuestra expresión de esos pensamientos. Hay diferentes tipos de voces. Primero están las voces de cabeza, que se caracterizan por la dirección, sobre todo la dirección de la cara. Las voces de cabeza son pomposas y a menudo tratan de ser convincentes. Luego tenemos una voz parecida a la de cabeza, que es la voz oral, que utiliza especialmente la cavidad bucal. Por ejemplo, Tony Blair tiene una voz con la que la boca está activa, lo que le da a la voz un carácter penetrante. Es una voz con armónicos superiores que corre muy bien. Otro ejemplo de voz oral es la de Bill Clinton, que de hecho no tiene una voz demasiado resonante, no usa las resonancias de pecho. Su voz es más bien aguda y se la puede considerar una voz oral con un timbre algo nasal. El cristianismo juega un papel en eso. Por ejemplo, en la Edad Media, gesticular mucho era un signo de que esa persona era incapaz de controlar sus impulsos físicos. Hasta el día de hoy, esa proscripción contra todo lo que sean gestos exagerados viene motivada por la idea de que hay una falta de autocontrol en el orador. Sin embargo, yo como experto en la comunicación diría que cuanto más gesticules, cuanto más complejos sean tus gestos, mejor te comunicarás en realidad con la gente. Creo que estamos viviendo un verdadero renacimiento gestual y creo que eso tiene que ver con la naturaleza visual de nuestra sociedad. Give me a break. This whole thing is the biggest fairy tale I've ever seen. Si bien somos capaces de reconocer las emociones, la intención y la expresividad de nuestros dirigentes políticos en sus expresiones faciales y lenguaje corporal, también su capacidad de convencernos depende en gran medida del timbre de la voz y de su entonación. To believe that together, with God's help, we can and will resolve the problems which now confront us. And after all, why shouldn't we believe that? We are Americans. La voz está vinculada con la manera que tenemos de comunicarnos entre nosotros y con el mundo, lo cual no es solo una verdad científica, sino también psicológica. La voz va unida a la intención del hablante, y esa intención se puede oír escuchando el tono de voz. From every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside, I have a dream today. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Porque, en última instancia, la voz representa el equilibrio entre lo interno y lo externo, entre nuestros pensamientos y nuestra expresión de esos pensamientos. Hay diferentes tipos de voces. Primero están las voces de cabeza, que se caracterizan por la dirección, sobre todo la dirección de la cara. Estar más mezcladas. Para esta tierra esté en la Junta de Andalucía. Las expresiones faciales carismáticas son signos evidentes de autoridad y dominio, o denotan felicidad y alegría, pero nunca son muestras de nerviosismo o tristeza. También es necesario que las expresiones faciales sean coherentes con la postura corporal y los gestos, otro elemento fundamental del carisma. Imagínense un político que no gesticule, que tenga los brazos pegados al cuerpo. Nos parecería muy raro. No solo nos parecería rígido, sino poco comunicativo.
La mayoría de los gestos que vemos hacer a los políticos tienen dos objetivos principales. Uno simplemente es para hacer hincapié en un punto. El otro aspecto es que, cambiando la forma de la mano o el movimiento, se marcan las unidades del discurso. Una nueva unidad de discurso comienza con una nueva forma de la mano o con un nuevo movimiento. De manera que, de hecho, el espectador sabe cómo estructurar lo que está oyendo, viendo los movimientos gestuales. Pero también hay una serie de gestos más específicos o gestos que tienen significados más específicos. Hasta el día de hoy a los políticos les ha encantado el gesto de la precisión, un gesto que ya conocían en la antigua Roma y que hacían los políticos de esos tiempos. Es un gesto que nos indica que lo que se está diciendo en ese momento es algo muy específico, ¿vale? Has escogido un objeto muy específico del que estás hablando o dices algo muy específico de ese objeto. Otro gesto muy común que encontramos entre los políticos es este movimiento como de partir algo, de cortar, y que se hace con una gran variedad de formas de la mano, usando el gesto de la precisión, con el dedo índice extendido, con la mano plana, que recala este movimiento de cortar. A critical national security issue for our future, and politics must stop at the schoolhouse door. Es importante que tengamos en cuenta el contexto en el que se realiza el gesto y no creer que existe un significado fijo para un gesto concreto. En sentimiento. Y por tanto se puede hablar de solidaridad. A veces nos encontramos que los políticos hacen gestos simbólicos como por ejemplo